En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Nos sigue dando la bendición de poder estar aquí en este lugar para venir a alabarle, para venir a escuchar su palabra, para venir a elevar las oraciones y los cantos. Y seguramente sabemos que Dios, hermanos, está ya listo, preparado para recibir lo que le vamos a ofrecer en esta noche. Gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí, hacer el esfuerzo, y ojalá y siempre tengamos ese ánimo y ese deseo, ¿va? De venir, no a ver el que está al frente, ¿va? No, puede ser cualquiera que puede estar al frente, sino venir, porque tenemos ese compromiso con el Señor, no con el hombre, ¿va? Entonces, es muy importante, y gracias a Dios por ello. Seguramente ahorita algunos hermanos estarán conectando, y ojalá y así lo hagan. Pero mientras, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, la clase Pepe Mario, un himno por el hermano Jesús Mireles. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo. Adelante. Buenas noches, vamos a cantar de himnario Cantos Espirituales. Número 191, la palabra del Señor. Número 191, la palabra del Señor. Vamos a cantar. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, sé testigos de su amor, el poder del Salvador, predicad, predicad, el ejemplo del Señor, imitad, imitad, su humildad y tierno amor, imitad, imitad, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad, la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran rey, trabajad con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperad, esperad. Número 109. Allá comprenderé. Número 109. Después de este himno tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Tal vez en años que vendrán, o cuando allá con Cristo esté, porque
estuve aquí. Sin duda yo comprenderé, confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé lo que dejé sin acabar. Con Dios allá terminaré, y lo que fue misterio aquí, allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Sabré porque en lugar de luz, tinieblas siempre yo miré, porque fracasos tuve aquí. Allá comprenderé, confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé, porque en el mundo yo perdí lo que 1000 veces anhelé, y la esperanza vana fue. Allá comprenderé, confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Jesús mi guía fiel será, y de su mano me asiré. Sin lágrimas allá en mi hogar, allá comprenderé. Confío en Dios, mi guía es Él, y de su mano me asiré. Yo alabaré siempre su nombre, pues más allá comprenderé. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea el santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de usted para darle las gracias porque nos permitió estar aquí en su casa de oración, rogándole que se agrade de todo lo que le vamos a ofrecer en esta noche. Le rogamos que bendiga su palabra también, bendiga a nuestro hermano que nos la va a exponer. Denos entendimiento para poderla discernir bien, digerirla bien, para poder aprender bien de su mandamiento, de su palabra, y hacer bien las cosas
como usted quiere que sus hijos hagamos todo lo que a usted le agrada. Gracias le damos también por ese amor que nos tiene, la misericordia que tiene para con nosotros. Le rogamos que bendiga también su iglesia, bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en su obra, los planes que hay para que todo salga de acuerdo a como ellos los han planeado, pero especialmente de acuerdo a su voluntad, mi Señor. Le rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, que están en algún hospital. Bendiga a los doctores que los atienden, que la medicina les dé la medicina adecuada para su enfermedad, y si es su santa y bendita voluntad que sanen y que salgan de allí para con sus hogares, para con su familia. Usted es el único que nos da todas las cosas, es su amor y su misericordia. Le rogamos que siempre esté con nosotros, mi Señor, y que valoremos siempre ese amor que usted nos tiene y ser buenos cristianos, que demos una buena imagen para su pueblo, para su iglesia. Ayúdenos, mi Señor, porque a veces faltamos o a veces pensamos cosas negativas, cosas que no sabemos que no le agradan a usted, que tengamos lo mejor para usted, mi Señor, entregarle lo mejor en nuestra vida y ser siempre agradecidos para con usted, sabiendo que usted es quien nos da todas las cosas que participamos en esta vida, en este mundo, pero especialmente la salvación que nos ofrece. Auméntenos nuestra fe también a veces por todo lo que se ve en el mundo, tanto pecado que hay, que el hombre no se respeta unos a otros. Se ve triste eso, mi Señor, cuando el hombre no tiene conocimiento de usted, ¿no?, de su palabra, de sus mandamientos, que son ajenos a todo lo que usted quiere que el hombre lleve a cabo en este mundo. Y es por eso que le rogamos que nos ayude para poder hacer las cosas correctas, bien, delante de su presencia, y que cada día hagamos mejor las cosas, cada día crezcamos más espiritualmente para poderle servir como usted desea y quiere que cada uno de nosotros hagamos las cosas correctas delante de sus ojos. Gracias le damos, mi Señor, por ese amor que nos tiene. Ayúdenos para seguir adelante y poderle agradar siempre y ser una buena imagen para su pueblo, para su iglesia, porque para eso nos ha apartado, para eso nos sacó de donde estábamos, sin conocimiento suyo, de sus mandamientos, ignorábamos todo eso, pero por su amor y su misericordia nos ha puesto en su iglesia, y es por eso que le rogamos que nos ayude para poder hacer bien las cosas, para hacer lo que usted nos ha traído, para que lo hagamos correctamente. Le rogamos que nos escuche y gracias, mi Señor, por ese amor que nos tiene y por todas las bendiciones que usted nos da siempre, por la vida, la salud, por todo lo que nos da y que a veces no nos lo merecemos, pero usted siempre lo pone al alcance de nuestras necesidades. Le rogamos que su voluntad sea la que se haga en cada una de nuestros hermanos, en nuestras familias, y poderles, mi Señor, también darle la oportunidad a nuestras familias también de que lo conozcan, y por eso, mi Señor, le rogamos que nos ayude para transmitirles su palabra, sus mandamientos, y poder que lo busquen, que se vengan y se humillen también como lo hemos hecho cada uno de nosotros, y que siempre tengamos en nuestro corazón ese buen deseo de servirle y de hacer todo correcto, lo que a usted le agrada, mi Señor,
y no que nos vaya a avergonzar el día que estemos delante de su presencia, que no cumplimos con sus mandamientos, que no lo adoramos como debíamos de adorarle. Es por eso que le rogamos, mi Señor, que nos ayude y poder hacer bien las cosas como a usted le agrada. Y le damos las gracias por todas las bendiciones que usted derrama, mi Señor, en cada hogar de cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros niños, por todos nuestros hermanos ancianos que están enfermos. Les rogamos que los desde su salud, mi Señor, si es santa y bendita voluntad. Y gracias, le damos siempre las gracias por tanta misericordia que usted tiene para con nosotros. A veces, aunque no nos merezcamos lo que nos da, usted siempre lo pone al alcance de nuestras necesidades. Y todavía a veces así le volteamos la espalda, no lo escuchamos, no lo respetamos y no hacemos las cosas que a usted le gusta que sus hijos llevemos a cabo. Es por eso que le rogamos que nos ayude para ser sabios y prudentes y sencillos, mi Señor, ya que todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Ya hemos cantado, hemos elevado la oración a nuestro Padre. Y lo más bonito, hermanos, es también escudriñar la palabra de Dios. Yo creo que eso tenemos que hacerlo a diario, ¿verdad? Hermano Erasmo, a diario, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios. Cuando menos, decía un hermano, cuando menos 5 minutitos que le dediquemos a la palabra de Dios, nos va a llenar de sabiduría y de conocimiento. Siempre, hermanos, es importante, ¿sí?, tener en mano siempre la palabra de Dios, la Biblia, hermanos. Y sobre todo también, hermanos, entender el mensaje que Dios quiere que nosotros sepamos. Recuerde que es Dios el que nos habla a través de su palabra. Cuando usted abre la Biblia, hermanos, y usted empieza a leerla, Dios le está hablando. ¿O no, hermanos? Nos habla a través de ella. Y vamos a ver, hermanos, un tema relacionado con la iglesia que se encontraba en Esmirna, la iglesia del Señor. Y dice Apocalipsis, capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. Y vamos a abrir, hermanos, pues nuestra Biblia en Apocalipsis. ¿Por qué vamos a hablar de la iglesia del Señor que se encontraba en Esmirna? Una de las iglesias que están en el Asia, ¿verdad? Eran 7 iglesias. Pero vamos a hablar, hermanos, de la iglesia del Señor que se encontraba en la ciudad de Esmirna. ¿Y qué es lo primero que vemos nosotros, hermanos, en esta iglesia del Señor, hermanos, a la cual el Señor se dirige a ellas? Y le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Y luego dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego algo bien importante dice: no temas
en nada lo que vas a padecer. ¿Qué vamos a ver, hermanos, en esta iglesia del Señor en Esmirna? Vamos a ver, hermanos, el reto, hermano, el reto para una iglesia, hermanos, que estaba siendo atribulada. Ese vamos a ver, hermanos, ese es el tema. Vamos a ver a una iglesia, hermanos, vamos a ver el reto que tiene que enfrentar, hermanos, una iglesia cuando es atribulada, hermanos. Que no estamos exentos de que nosotros pasemos también o estemos pasando por una tribulación. Pero aquí estamos a ver, hermanos, una iglesia, hermanos, donde tiene que afrontar ese reto porque está siendo atribulada. Por eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Pero, según investigando, hermanos, esta tribulación no iba a ser para siempre. Dice que, ¿por cuántos días? Por 10 días. Entonces, quiere decir que esa tribulación, hermanos, no iba a ser para siempre. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué, hermanos, estamos diciendo que no iba a ser, no iba a durar para siempre. El reto para la iglesia de Esmirna, hermanos, es que lo que el Señor le está diciendo, hermanos, porque dice, tendréis tribulación. En el tiempo, hermanos, en que la iglesia de Esmirna estaba pasando, cuando habla de su pobreza, podíamos entender, y no hago menos a las personas que tienen muy buena economía, pero se podía ver de esta manera, hermanos, que en ocasiones las gentes más humildes, ¿sí? Como que entienden un poquito más rápido la palabra del Señor y llegan a entenderla, llegan a comprenderla y llegan a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y son añadidos por el Señor a su iglesia por el bautismo. Entonces, hermanos, se cree que, hermanos, que la gente pobre, la gente sencilla, la gente humilde, avanzaba un escalón más rápido que aquel que tenía, hermanos, vamos a llamarlo bienes materiales. Pero, hermanos, el reto para la iglesia, hermanos, en la ciudad de Esmirna, hermanos, era que se le estaba diciendo que venían más problemas, ¿o no, hermanos? Que venían más problemas, porque le está diciendo, hermanos, ¿sí? Tendréis tribulación por 10 días. O sea, el Señor los está preparando, hermanos, aquellos hermanos que se encontraban en la iglesia allá en Esmirna. Los está preparando, sabe por lo que van a pasar. Les está diciendo, hermanos, que esa tribulación solamente va a durar 10 días. Y van a venir esos problemas más adelante. Vienen más problemas porque tendrían tribulaciones. Y recuerden, hermanos, que todos los que vivimos para Cristo, dígalo bien, todos los que vivimos para Cristo seremos perseguidos en algún momento. ¿Sí o no, hermanos? Todos los que estamos en Cristo, va a llegar el momento, hermanos, en que alguien pueda despertarse, hermanos, y empezar a atacar a la iglesia del Señor en cualquier momento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿qué dice, hermano Erasmo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Esta es una versión, hermano. Ahí voy. Sí, hermano, adelante, hermano. Lo esperamos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. No estamos equivocados, hermano. No estamos equivocados. Todo aquel, hermanos, aquel creyente que ya está en Cristo, hermanos, debe de pensar que en cualquier momento va a pasar por momentos difíciles. Ahí lo está diciendo lo que le dio el hermano, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Y también, ¿por qué está diciendo todo esto? Porque en el verso 10 dice,
pero tú has seguido, le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y luego dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Entonces viene lo que leyó nuestro hermano Erasmo, ¿sí? Que debemos de estar preparados, porque está diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice que hermano Daniel, no estamos exentos. Hermano Chuy, no estamos exentos de llegar a pasar, sino es que a lo mejor ya las pasamos en alguna ocasión. Pero hermanos, el reto para la iglesia, hermanos, era, hermanos, que supiera que el Señor está diciendo, van a venir problemas, pero también, hermanos, más adelante les va a dar la solución, hermano. Los tiene que preparar. Y nosotros también tenemos que prepararnos para los asuntos difíciles, porque como cristianos, lo dice Pablo a Timoteo, sí, lo está diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sí? Van a pasar por persecuciones. Tarde que temprano se puede llegar ese momento. Mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo, anunció que había tribulación en el mundo, ¿sí o no, hermano? Mismo Jesús, hermanos, sabía perfectamente, ¿sí? Porque dice Juan 16:33, ¿qué dice, hermano? Juan 16:33. Vamos siempre a la palabra de Dios. Juan 16:33. ¿Qué dice, hermanos? Capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice, hermano? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué está diciendo el Señor esto, hermano? A los suyos. Por lo que dice, hermanos, dice, he aquí, 32, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Luego dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Dice que yo he vencido al mundo. O sea que el Señor te dice, ok, va a haber tribulación por 10 días para ustedes, pero no se preocupen, no van a durar para siempre esas tribulaciones. Dice que serán 10 días, nada más. Yo recuerdo, hermanos, en el primer siglo, hermanos, cómo es que los cristianos, hermanos, eran perseguidos. ¿Sí? Eran perseguidos por los judíos no creyentes, hermano. Y también en el caso de Roma, hermanos, eran perseguidos y eran llevados a los leones. Otros eran, hermanos, usados con antorcha para alumbrar las calles, hermano. Otros eran torturados y eran obligados a renunciar su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate, hermano, una persecución a tal grado que llega el cristiano, hermanos, a renunciar a la fe, hermanos, que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Algo tremendo, hermano. Mas, sin embargo, hermanos, el Señor nos está diciendo también a nosotros, estas cosas os he hablado, ¿sí? Para que en mí tengáis paz. Es decir, no te preocupes. Yo sé por lo que van a pasar. ¿Se lo dijo a Pablo o no, hermano? ¿No se lo dijo a Ananías? Que fuera y le dijera a Pablo, ¿sí? Ve porque instrumento escogido me es este. Y luego dice, y yo le mostraré que todo lo que va a padecer por mí. No estamos exentos, hermano, de que nosotros podamos también llegar a tener, hermanos, esa situación difícil como la que posiblemente
hermanos, vivieron aquellos cristianos del primer siglo, los hermanos que se entregaron completamente, y vamos a ver por qué, hermanos. Lo importante, entonces el reto para los hermanos, en Esmirna, era que iban a ser atribulados. El Señor se lo está diciendo claramente. Tendréis tribulación por 10 días, ¿sí? Y luego le dice, pero sé fiel, persevera. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo es un ejemplo, hermanos. Es un ejemplo de uno que sufrió aflicciones. El apóstol Pablo es uno de los que vivió en carne propia, ¿sí? Lo que era la persecución. Él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Cuando era Saulo de Tarso. Ahora a él lo perseguían, hermanos. No lo querían. Mas, sin embargo, hermanos, Pablo sufrió en carne propia, ¿sí? Lo que él había hecho con aquellos cristianos. Y también lo que había hecho cuando estaba viendo cómo apedreaban a quién. A Esteban. En 2 Corintios, en el capítulo 11, hermano. 2 Corintios, en el capítulo 11. Vamos a leer solamente algunos fragmentos, hermanos, de la palabra de Dios. 2 Corintios, desde el versículo 23, donde nos dice la palabra de Dios. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Dice, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto. Hermanos, y empieza Pablo a dar una lista, hermanos, de todo lo que Pablo tuvo que pasar por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Usted lo puede leer hasta el versículo 27, hermanos, y se va a dar cuenta la lista tan grande, hermanos, que Pablo está mencionando, hermanos, acerca de las aflicciones, acerca del sufrimiento y todo por la causa de Cristo, hermanos. ¿Sí? Por eso tenemos, hermanos, que soportar y ser fieles, aún en este tiempo, hermanos, todavía. Tenemos que soportar lo que venga y tenemos que ser fieles. ¿Por qué, hermanos? Porque aún en medio de la tribulación hay que ser sufridos y hay que estar constantes, hermanos. Venga lo que venga. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda, hermanos, de Job? ¿Qué le pasó a Job, hermano Erasmo? Sufrió bastante aquella sala que tenía, ¿verdad? Y lo tenía todo antes de pasar por eso. Lo tenía todo, hermanos. ¿Sí? Era bien bendecido por Dios. Pero llegó el momento, hermanos, en que se le empieza a quitar, ¿verdad? Momentos difíciles para él, ¿no? Cosa por cosa se le fue quitando. ¿Acaso no vivió un tiempo de mucha aflicción? Job vivió momentos de aflicción. Y luego todo agrégale la sarna, como dice el hermano, todo lo que estaba padeciendo, hermano. Entonces, hermanos, tenemos a Job también. Pero también, hermanos, nuestro mejor ejemplo, ¿sí? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Es el mejor ejemplo, hermanos, para haber soportado todo, hermanos. ¿Sí? El Señor Jesucristo, dice Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. ¿Qué dice, hermano? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahí está, ahí, hermano. Dice, gracias, hermano. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nosotros, hermanos, ya sabemos nosotros
que el Señor Jesucristo, hermanos, es el mejor ejemplo a seguir, hermanos, en sufrimiento. Yo creo que esto nos debe de llevar, hermanos, a tener el ánimo a seguir adelante, hermanos. Porque el Señor ya lo había dicho, hermanos. ¿Sí? Él, hermanos, padeció por la causa de todos nosotros. Ya lo veíamos y decíamos el domingo, hermanos, lo que dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, como que escondimos el otro y no lo estimamos. Hermanos, todo eso que el Señor pasó, hermanos, decíamos el domingo, hermanos, es el mejor ejemplo a seguir para soportar lo que venga como cristianos. Entonces, a los hermanos, ¿sí? De la iglesia, hermanos, allá en Esmirna, hermanos, estamos viendo, hermanos, el reto que ellos tenían que enfrentar, ¿sí? Ese sufrimiento que les iba a venir, esa tribulación que les iba a venir por 10 días, pero el Señor los está preparando para ese reto, hermano, y tenían que estar firmes, hermano, firmes, aún aunque iban a padecer 10 días, pues tenían que estar firmes, hermano. No se iban a ir ni para la izquierda ni para la derecha, hermano. Tenían que estar bien centrados y tenían que estar confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, aparte de ese reto de estar pensando, hermanos, lo que les iba a venir, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo nos está preparando y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, hermanos, ya como cristianos. A veces nos preocupamos por lo que pueda venir, hermanos. Nos preocupamos, una preocupación desmedida, hermanos. Pero el Señor ahí está, hermanos, también diciéndonos, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor sabía que Satanás es tremendo, hermano. Sabe que nos va a atacar por todos lados, como lo hizo con Job. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Cuando nos habla la palabra de Dios, que es el mismo Señor el que le está diciendo, sí, ¿sí? A la iglesia que se encontraba en Esmirna, ¿sí? No temas en nada lo que vas a pasar. Después viene el consuelo para ellos. Viene un consuelo para ellos, hermano. En el versículo 10 y 11, hermanos, de Apocalipsis capítulo dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Se tiene hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El consuelo para ellos era de que si morían en Cristo, hermanos, ¿cuál era el consuelo, hermanos? Recibir, hermanos, la corona. Y si usted y yo ya sabemos que lo que el Señor nos va a dar, ¿sí? ¿Por qué preocuparnos si el día de mañana nos llegan a hacer algo y que muramos en el nombre del Señor? Pues yo no tengo de qué preocuparme, o si usted tiene que preocuparse, hermano, si muere en Cristo. ¿Sí, hermano? ¿Cómo lo tomarían ahora que pasó esta enfermedad? La pandemia. Sí. ¿Cómo lo tomarían, cómo lo tomarían los hermanos, los primeros hermanos, de los que tú estás hablando, los primeros cristianos? Que ellos, eso sí era tremenda cosa. O sea, estaba bien dura la persecución. Estaban seguros que si usaran iban a morir. Y esta enfermedad que vino, pues sí dañó a la iglesia, pero yo pienso como que no estamos dispuestos a sufrir, a morir. Porque yo no digo, no es que me quiera hablar de eso, pero yo no sentí temor a esa enfermedad. Entonces,
¿Te imaginas, hermano? Que viniera una cosa como es que les vino a ellos. Algo parecido. ¿Eh? Y ya no hay quien te prohíba reunirte. Tienes toda la libertad. Gracias al Señor. Todo tú lo puedes hacer. ¿Y qué hacemos? Le servimos a medias. Ujú. Y nadie nos persigue. No, de hecho, allá platicaba con un hermano de eso mismo, un hermano predicador. Entonces, si nadie te persigue, ¿por qué haces eso? Ujú. ¿Dónde está la fidelidad que pide el Señor? Dice, séme fiel. O sea, es como dicen, no dejes de congregarte. Hebreos. Ya te está avisando que vas a tener problemas con eso. Porque tú le sirves cuando tú quieres. Ujú. No estás firme. Te falta. Ujú. Ayer platicaba con un hermano predicador de la Iglesia del Señor y hablábamos algo de ese punto, hermanos, y decíamos que gracias a Dios, hermanos, no tenemos obstáculos para ir a predicar el Evangelio. Tenemos la libertad absoluta para llevar el mensaje del Señor. No tenemos quien nos estorbe en este momento. Pero puede llegarse el día, hermano, decía el hermano Mario, pero también puede llegarse el día, ¿sí? Que alguien por ahí, Satanás lo utilice, se levante contra la iglesia del Señor y puedan suceder, a lo mejor no lo mismo que sucedió con la iglesia del primer siglo, sino puede ser, ¿qué pasa? Que vengan otras cosas, ¿sí? Que también nos puedan hacer flaquear en nuestra fe. ¿Sí? Flaquear en nuestra fe. Entonces, hermanos, veíamos que para ellos tenían un consuelo, hermanos, porque ¿quién se los estaba diciendo? No se preocuparan por lo que iban a sufrir, no se preocuparan por lo que iban a padecer, solamente iban a ser 10 días y de ahí para allá ya no, hermanos. O sea, era un tiempo corto, ¿sí? Porque después viene el consuelo. Si yo muero en Cristo, o aquel que muere en Cristo, ¿sí? Que realmente entendió lo que era sufrir por la causa de él, vamos, yo pienso, ¿no?, que no debemos ni tenemos de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque todo aquel que muere en Cristo, hermanos, ya sabe, hermano, ya sabe el premio que va a recibir. Por eso el Señor le dice que sean fieles hasta la muerte. Dice, y yo les daré la corona de la vida. El apóstol Pablo también lo entendió muy bien. Vamos a salir a Timoteo, ya para terminar, se lo dice. ¿Sí? Por lo demás, ¿sí?, el Señor, ¿qué le iba a dar? La corona también. Se lo dijo a Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Voy a morir, ya no voy a estar. Pero recuerda esto. Por eso Pablo es el consejo que le da a Timoteo en cuanto seguramente a su fidelidad, a su perseverancia, y que no se le olvide, hermanos, que el premio que va a dar el Señor ya está listo, ya está preparado. Ya está preparado, hermanos, allá en los cielos. El mismo Señor lo dijo, ¿va? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá está el lugar ya preparado para todos aquellos creyentes, todos aquellos cristianos, hermanos, que están, hermanos, sobre el reto, hermanos, de seguir adelante y no desmayar. Por eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y a veces pensamos, ¿verdad?, es que está haciendo frío y si me enfermo. O es que si esto y empezamos a poner una serie de excusas, hermano, los cuales, hermanos, en ocasiones se entiende, pero a la vez no, hermano, a la vez no. Por eso dice el Señor, no temas. Él está con nosotros, hermano. En ningún momento nos ha dejado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo Señor, hermanos, pasó situaciones bien difíciles en su ministerio, en su vida. Pasó
muchas cosas el Señor. ¿Sí? Dice, hermanos, también acerca de la iglesia en Esmirna, hermanos, que ahí estaba el consuelo para ellos, hermanos. Para ellos estaba ese consuelo. ¿Sí? Porque ¿quién está hablando? Está hablando el Señor directamente, hermanos, les está diciendo a ellos, hermanos. Diciendo, no temas de nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre, hermanos. ¿Sí? Ese que vivió y murió, resucitó y que está a la diestra del Padre, siempre nos está diciendo que no tengamos temor de nada lo que vayamos a padecer. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre con las llaves de la muerte. Sé que, hermanos, salió victorioso, hermanos, venció la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, hermanos, dice la palabra, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso, hermanos. Él va a venir, hermanos, ¿sí? Va a venir por su iglesia, pero quiere encontrar una iglesia fiel, una iglesia, hermanos, que no tenga temor de las cosas que pudo haber padecido el tiempo que Él tardó en venir. Quiere, hermanos, una iglesia valiente, fuerte, fiel, perseverante, para ponerla en el lugar que Él nos fue a preparar. Para eso, hermano, para eso. También, hermanos, Jesús, hermanos, que fue quien salió victorioso al vencer las tentaciones que Satanás le presentó, hermano. Lo vio débil. Y por ese lado, hermanos, se le quiso meter. Mas, sin embargo, el Señor lo venció, hermanos. Lo venció en cada una de ellas. Jesús sufrió, hermanos, y venció al mundo. Juan 16:33, que era lo que leíamos al principio, hermanos. Juan 16:33, que era lo que leíamos ahorita, donde nos dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venció, hermanos, todas las cosas que le sobrevinieron y todos los estorbos que se le presentaron. El Señor venció, hermanos. Venció muchas cosas. Mucha gente, hermanos, en el tiempo de su ministerio, ¿cómo lo trató? No creían que era el Hijo de Dios. Lo rechazaban totalmente algunos. No lo quisieron. Mismo Juan lo dice en el capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea, hubo quienes sí creyeron en Él. Aquellos se lo perdieron, hermano. Ni modo, se lo perdieron. Pero hubo quienes aprovecharon ese momento. Jesús entendió, hermano, ¿sí? Jesús entiende y es capaz de ayudarnos en cualquier situación, ¿sí o no, hermanos? En cualquier situación que se presente, el Señor tendrá la solución y Él nos va a ayudar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Hebreos capítulo 4. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4, 14 al 16. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está, hermanos. El Señor nos va a ayudar. Dice, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. El Señor, hermanos, el Señor entiende, porque Él es capaz de ayudarnos, porque Él, hermanos, está con nosotros. Él vive en nosotros, como lo dijo Pablo. Ya no vivo yo, ¿qué? Mas Cristo vive en mí.
Pablo sabía que Cristo vivía en él. Y Pablo sabía que en cualquier situación, y lo dijo, dice, el Señor que me ha librado. Lo libró, hermanos, de todas las cosas que le sobrevinieron, porque tenía que cumplirse lo que le dijo el Señor a Ananías para que le dijera a Pablo, ¿sí? Para qué lo quería. Y también que le dijera, ¿sí? Que iba a sufrir o iba a padecer por causa de él. Entonces, hermanos, Jesús se entiende, porque es capaz de ayudarnos en cualquier situación que nos encontremos. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Y no la doy como el mundo la da. O sea, es totalmente diferente, hermanos. Por eso debemos nosotros de entender lo que Él le dice, sí, hermanos, a la iglesia en Esmirna, hermanos. Eso es lo importante que debemos hacer, que lo que Él le dice, hermanos, eso también es para nosotros, hermanos. Que sepamos quién está de nuestro lado, hermanos. Y el propósito de esta aflicción, hermanos, ¿sí? Da consuelo a la iglesia en Esmirna, hermanos. Pero también, hermanos, las pruebas por las que ellos iban a pasar. Las pruebas por las que ellos iban a pasar, hermanos, ¿sí? ¿Era para qué? Para que entendieran que el Señor los iba a librar de todas ellas. Su fe en Él, nuestra fe en el Señor, hermanos, nos va a ayudar, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro capítulo 1, hermanos, Primera de Pedro capítulo 1, nos dice la palabra de Dios, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Usted cree que el Señor no sabe por lo que estamos pasando? Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe, hermanos, por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Por eso las aflicciones, hermanos, causan que confiemos plenamente más en Él. De verdad, hermanos. Y no debemos de confiar en nosotros mismos. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, dice el apóstol, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó de los muertos. Esa es la confianza que debemos tener. No debemos de confiar en nosotros mismos. No, yo me las arreglo, yo sé cómo salir de esta. No, necesito al Señor de mi lado. Necesito, ¿por qué? Porque Él es el único. Si Él ayudó a Pablo, también me va a ayudar a mí. Es el pensamiento que debemos de tener, hermano. ¿Sí? Es el pensamiento que nosotros debemos, hermanos, de tener. Es importante, entonces, hermano, entenderlo. ¿Sí? También, hermanos, entonces, vemos que el propósito de las aflicciones, hermanos, nos van a traer consuelo. Vamos a pasar por momentos difíciles, pero tenemos al Señor de nuestro lado y eso es el gran consuelo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las pruebas producen fruto, hermanos. Cuando viene la prueba, hermanos, y somos vencedores como el Señor venció, hermanos, eso va a dar fruto, hermano. Es decir que
vamos a salir victoriosos en cada prueba porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos va a ayudar a sobrellevar esas pruebas, hermano. ¿Sí? Esa es la confianza que debemos de tener. Por eso, hermanos, las pruebas producen fruto, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y son el camino que nos va a llevar, ¿a dónde? A la madurez. En cada prueba que pasemos, hermano. Si salimos victoriosos porque el Señor nos ayuda y nos lleva de triunfo en triunfo, hermanos. Entonces, hermanos, sí, eso que estamos pasando, y si somos vencedores, quiere decir que nos va llevando ¿a qué? A una madurez, hermano. Que cualquiera se puede sorprender. Oye, tantas cosas que te han pasado y ahí sigues todavía en el camino del Señor. ¿Por qué sigo? Porque estoy madurando, porque estoy entendiendo, porque he puesto mi confianza en el Señor. Eso me llevó a llevar una madurez cada vez más fuerte en cada prueba que estoy pasando. Por eso, hermanos, son el camino a la madurez, dice Santiago capítulo 1. ¿Alguien lo tiene? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. En el versículo 2 y 4, hermanos. 2 al 4. Santiago 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales en lo que os falte, sin que os falte cosa alguna. Cosa alguna. Ahí está, hermano. Gracias, hermano. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, hermano, ¿cómo te vas a gozar? Pues sí, a todo lo que te está pasando. Mira cómo estás. Y todavía te dices que te gozas. Pues sí, me gozo en el Señor. Por eso se me va a llevar a la madurez, hermano. A vencer las pruebas. Porque no soy yo el que les está venciendo. Sino es el mismo Señor que está conmigo, que me está ayudando a salir de esas pruebas, de esas tribulaciones que estoy pasando. Eso me lleva al camino de la madurez espiritual. Eso es importante, hermanos, para cada uno, ¿sí?, de nosotros. Por eso, hermanos, las aflicciones nos darán el consuelo porque no son dignas de ser comparadas ¿qué? Con la gloria venidera eterna, hermanos, que tendremos allá en los cielos, porque tendremos, hermanos, las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que esas promesas que ya las sabemos, que ya las conocemos, nos dan consuelo, porque sabemos que al final se van a cumplir. Porque el Señor no mintió, hermanos. Voy pues a preparar lugar. La pregunta es, ¿se va a preparar lugar o no? Se fue a preparar lugar. Para nosotros. ¿Y qué espera nosotros solamente? Pues que seamos fieles, que seamos obedientes, ¿sí? Que estemos haciendo siempre su voluntad y no la nuestra. Eso es lo importante, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos debe enseñar, ¿sí?, el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Él no quiere, hermanos, que nosotros en el día final, hermanos, seamos separados de Él. Él quiere que estemos con Él. Él mismo lo dice, hermanos, en Juan 17. Él mismo lo dice, hermanos. ¿Sí? Porque cuando dice a la iglesia, hermanos, yo te daré la corona de la vida, hermanos. Es decir, que seremos victoriosos y tendremos el galardón que solamente lo podremos encontrar en Cristo, en su promesa. Que Él nos dice, si somos fieles hasta el final, Él nos va a dar el galardón, nos va a dar el premio a cada uno de nosotros. Pero hay que mantenernos fieles, hermanos, porque aunque nuestra fidelidad a Cristo, hermanos, traiga la muerte, como aquellos que murieron por la causa de Cristo, hermanos, sí, la vida eterna nos está esperando en aquel día. Y hermano,
con esa confianza, hermanos, sin titubear, sin andar con que sí, que no, no, firmes en el Señor, firmes en quien hemos creído, firmes en quien estoy depositando mi fe, y sobre todo estar firmes hasta la segunda venida del Señor. De verdad, hermanos, el diablo, hermanos, está atormentando, hermanos, día con día, hermanos, a muchos de nosotros. Su trabajo, hermano. Es el trabajo que él viene realizando desde el momento, hermanos, en que perdió. El momento en que llegó a esta tierra, hermanos, él sabe que le queda poco tiempo y no cesa de estar atormentando a cada uno de nosotros, de muchas maneras. Eso es importante. Termino con esto, hermanos. Pero el hombre tiene que entender que para alcanzar estas promesas, del Señor, tenemos que ser vencedores en todo el tiempo. Venciendo toda batalla que estemos peleando en nuestra vida cristiana. Tenemos que salir vencedores. De verdad, hermanos. Para ser vencedores, ¿sí? Necesitamos que Dios nos ayude. No abandonarlo, no hacerlo a un lado. Al contrario, si yo quiero salir vencedor, y si mi meta es acabar la carrera, hermanos, y estar con Cristo, hermanos, tengo que ser valiente para vencer cualquier obstáculo. Para vencer cualquier obstáculo. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Obedientes, fieles y perseverantes. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, está asegurando que no se preocupen, que cualquier cosa que les venga a ellos, Él va a estar ahí listo para darles consuelo en medio de esa tribulación. La pregunta es, ¿lo hará con nosotros? Sí, hermano. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, Él nos va a ayudar a terminar la carrera. ¿Sí? Para darnos el premio. Solamente falta ¿qué? Esforzarnos un poquito más. El Señor no tarda más. No tarda. Va a venir en cualquier momento. Estoy preparado. Dios lo bendiga más. Adelante, hermano, con él. Hermano Ramo, ¿me estoy con la última oración? Por favor, no. Buenas noches. De los himnarios cantos espirituales, el número 84. Soy yo, soldado de Jesús. Número 84. Soy yo, soldado de Jesús. ¿Sí lo tienen? Entonemos. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, más allá.
admirable de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Dios lo bendiga. Gracias a Dios por el estudio y los cantos que entonamos ahorita. Hermanos, no es testimonio, pero escuchando el mensaje, la verdad que pasamos cosas complicadas, pero si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta pandemia, muy brevemente. Betty, mi mujer, 14 días internada en el hospital. Jonathan en un cuarto, Tamara en otro y Alondra en otro. De la pandemia. Después le echaron la culpa a su papá, que los había enfermado, ¿verdad? Pero enfermos. Que si no entendemos los mensajes, la verdad, hermanos, muy breves, sin de ninguna manera hacer nuestro hermoso mensaje, a veces no entendemos, incluyéndome a mí, en primer lugar. Vamos a orarnos. Dios. Amoroso Padre, que estás en el cielo, Dios, en la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre. Hermoso Padre, gracias por darnos la bendición, Dios, de escuchar tu palabra. Y la verdad, Dios, que siempre estamos con esta idea que lo que aprendamos aquí, podamos compartirlo, Padre, con aquellas personas que están a nuestro lado, que tenemos un roce, Dios, que platiquemos y entendamos que en esta vida solamente vamos de paso, Dios eterno, y que tenemos que estar delante de tu presencia un día. La bendición, Dios, grande para mis hermanos que están en nuestro lugar, que representan a su familia, que tú los cuides siempre, eterno Dios. Que los hermanos que estén enfermos físicamente, que tú los sanes, Padre eterno. Nosotros no tenemos ninguna duda que tú eres médico de médicos, Señor de señores, Dios, y para ti no hay nada imposible. Pero mayormente, Padre, para aquellos que estemos débiles en la fe, que tú nos aumentes, Padre Santo, esa fe y estemos llenos completamente. Y de esa manera, el primero que tiene que estar convencido es uno, Dios, para poder compartir las cosas. Ayuda a Dios, a nuestros hermanos que nos enseñan tu palabra, dale sabiduría cada día mejor, Santo Padre, y de esa manera que nos puedan guiar lo mejor posible delante de ti,
eterno Dios. Que tu amor y tu paz esté con tus hijos donde quiera que estén. Los planes que tenemos, Dios, que sean tú quien nos guíe, Santo Padre, para que sea lo mejor en esta congregación. Dios, podríamos pedirte tantas cosas. Ayuda a Dios a Jaime donde anda. Ayuda a los hermanos que están fuera de la ciudad y que los traigas con bien, Santo Padre. Suplicamos, Dios, también que esta oración tú suplas las deficiencias de la misma, aquellas cosas, Dios, que falten, que tú las suplas, Santo Padre, y que esta oración tú la escuches, ya que te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradecidos estamos con Dios por darnos esta oportunidad que nos dio de poder alabar y sobre todo también poder elevar